libro de Josué, capítulo 24. Póngase de pie conmigo, por favor. Voy a estar leyendo del verso 15 hasta el verso 19. Sean bienvenidos todos una vez más a la casa del Señor, hermanos, amigos, visitas. Dios les bendiga, Dios les guarde. Dice la palabra, y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado, y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Entonces Josué dijo al pueblo: no podéis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Hasta ahí, vamos a orar. Cierre un momentito sus ojos y oremos. Padre glorioso, Padre bueno, venimos ante tu presencia, Señor, dándote gracias por todo lo que tú nos has dado, Señor amado. Por lo bueno y aún por lo malo, Señor, aunque no entendamos. Padre, dice tu palabra que todo lo que pasa a un hijo de Dios es para bien. Y así, Señor amado, yo lo creo. Padre, bendice y prospera tu palabra de tal manera que no retorne vacía. Te ruego que tomes en tus manos, Señor, este tiempo que nos resta. Quita todo cansancio, toda fatiga, toda preocupación. Padre, sujetamos toda mente que divaga, Señor amado, en el nombre de Jesús. Pon tu mano si alguno está enfermo, Señor, quebranta toda enfermedad. Doblega, Señor, todo espíritu de enfermedad, trayendo salud. Padre glorioso, si alguno está triste, Señor amado, abatido, Señor, levántale, Dios. Pon gozo en su alma, en su corazón. Afirma sus pies, Señor, sobre la roca que es tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, porque todo proviene de ti, Señor, todo lo bueno. Señor, gracias, Señor, por este tiempo, Señor, y que tu nombre sea glorificado, sea exaltado. Señor, inclina nuestro corazón a tu palabra, Señor, conforme a tu misericordia. Amén. En el nombre de Jesús. Señor. Amén y amén. Gracias. Siéntese, por favor. Gloria a Dios. El tema de hoy le hemos puesto así: alíñate con Dios. Y vamos a ver en esta tarde, hermanos, en el libro de Josué, al final del periodo de los jueces, al final del periodo de Josué, ya llegando, hermanos, a un tiempo en que cada ser humano tiene que llegar. ¿Cuántos están aquí? Amén. O sea, la vejez, ¿verdad? Muchos no quieren llegar y se pintan el pelo y se ponen máscara, pero el tiempo sigue pasando. Amén. A lo mejor se ponen máscara, pero se tienen que poner guantes también, porque aquí también se va notando todo. Tienen que comprar guantes blancos. Josué, ya siendo anciano, al igual que Moisés, toma un momento para hablarle al pueblo de algo muy importante. Y estaba meditando en esta semana, hermanos, acerca de que viene el tiempo en que tenemos que definirnos de quién somos y a quién servimos. Amén.
Todo esto se va a ir dando en todo lugar, ¿sí? ¿Con quién estás? ¿A quién le vas? ¿Sí? En el mundo las personas que les gusta el deporte y se logran encariñarse con un equipo, compran el color de su uniforme porque se identifican con el equipo, ¿verdad? Quieren decir que son de ese equipo y no les importa lo que diga la gente. Las pandillas también, ¿sí? Aunque es bien duro estar en las pandillas, pero ellos se definen. Si tienen que traer la gorra por un lado, se la ponen por un lado, ¿sí? La tienen que poner para atrás, la víscera, sí. Se ponen cosas porque se tienen que definir y lo hacen, ¿sí? Cuando van a entrar ahí dicen que es muy pesado, en pandillas, sea de hombres o sea de mujeres, les ponen una pataliza buena y se aguantan, qué bueno, y se levantan bien contentos. A veces pasan documentales y yo me pongo a observarlos y se levantan bien contentos porque ya son parte de esa pandilla, fíjese nada más, ¿sí? Y déjeme decirle que el Señor no nos golpea así de feo, pero sí nos llama a definirnos para con Él, ¿sí? Entonces, mis amados hermanos, déjeme decirle que se viene ese tiempo, ¿sí? Y he estado meditando, hermanos, y es muy probable que la iglesia de Cristo va a pasar una persecución, y es bien necesario. Porque se tiene que definir quién es y quién no es. Ahorita todo mundo es cristiano. Todo mundo es cristiano. Se los encuentra en la barra y son cristianos, conocen a Cristo ahí. Viven su vida a su manera, como ellos piensan. Todo mundo es cristiano. Por eso es necesario, he estado analizando, y por eso es necesario que va a venir una persecución para saber si usted es o no es. Amén. Si usted quiere seguir a Cristo, y si no quiere seguir a Cristo, usted va a decir, yo no soy de esos. Escápate pues, agarra tu lugar. Eso es lo que se viene. Porque el Señor viene por su iglesia, no viene por nadie más. Y el creyente debe ser creyente, debe ser cristiano fiel en toda su manera de vivir. Amén. No solamente es cristiano aquí en la iglesia, tiene que ser cristiano en todas partes. Tiene que estar llevando la vida de Cristo donde quiera que va. ¿Amén? Y viene ese tiempo, déjeme decirle. Entonces, en esta ocasión Josué le dice al pueblo, si bien les parece, ¿sí?, tomen una buena decisión, ¿sí? Y si les parece mal servir a Jehová, pues entonces tomen la decisión de no servirle, ¿sí? Sírvanle a los dioses que sirvieron sus papás. Qué tremendo, amén. ¿Y a qué dioses sirvieron nuestros papás? Pues sirvieron a los dioses que se clavan, a los dioses que se compran, a los dioses que se ponen allí y les prenden veladoras. A esos dioses sirvieron nuestros padres, ¿sí? Dice, los dioses que sirvieron nuestros papás, vuestros padres allá, ¿de qué lado del río? O hablando en la actualidad, dice, o quieren servirle a los dioses de aquí, donde ustedes están viviendo ahora, los dioses de los amorreos. Ellos también tenían sus dioses, ¿sí? Entonces, necesitamos, hermanos, alinearnos. Pero yo le digo, hay que alinearnos con Dios. Amén. Viene ese momento, viene ese tiempo, ¿sí? Hace poco tiempo, hermanos, les hablaba de que estamos viviendo, hermanos, en tiempos de decisión. Josué y el pueblo, hermanos, lo estaban viviendo. Y Josué les habla, tomen una decisión. Mardoqueo y Esther, hermanos, tuvieron que tomar una decisión cuando fueron llevados al momento en que estaban expuestos al exterminio. Y Mardoqueo le manda decir a Esther allá en el palacio, ¿sabes que se planeó la muerte de todos los judíos? ¿Ya te diste cuenta?
todavía no se había dado cuenta. Le mandaron decir y tomaron una decisión. Mardoqueo le dice, tienes que interceder, porque tal vez para eso Dios te hizo llegar ahí. No era porque eras muy hermosa, porque eras muy atractiva. Tal vez ese fue el propósito de que tú llegaras a ese reinado, para que pudieras interceder a favor del pueblo. Ella estaba en duda y tal vez se le hacía difícil. Y le mandó decir, no sé si pueda. Y su tío le dijo, está bien, si no puedes, si no quieres hacerlo, está bien. Dios de otra manera tendrá misericordia y librará a su pueblo. Él lo usará a quien otra persona quiera ser usada por Dios. Entonces ella se decide y dice, ok, vamos a ayunar. Y toman la decisión, dice, ponte a ayunar 3 días y 3 noches sin comer. Vamos a buscar el rostro de Dios. Voy a ir y que pase lo que pasa. Si muero, que muera. Se tuvo que definir, estaba medio si sí o si no. Vienen estos tiempos, hermanos. Hay que definirnos. Si vas a servir a Dios, sirve a Dios. Limpia tu vida, santifica tu vida, purifica tu vida de todo aquello que no agrada a Dios. Toma tú la decisión, porque ya Dios habló en su palabra. Ya Dios dejó establecido qué es lo que anhela de cada uno. Limpies el vaso, dice, y limpies el plato, por dentro y por fuera. Elías tuvo que hablarle al pueblo y les dijo, bueno, ustedes deben decidirse, ¿sí? Si Jehová es Dios, sírvanle. Si Baal, pues sírvanle a Baal. Amén. Fíjese que Dios ha hablado siempre al pueblo para que tome una decisión, ¿sí? Pero en esta lectura, hermanos, si está en Josué, en el verso 19, hay algo, hermanos, más. En esta porción, en el verso 19, Josué les dice algo al pueblo. Mire bien. Le dice Josué al pueblo, no podéis servir a Jehová, porque Él es Dios santo. ¿Sí? Como que está hablando palabras muy negativas Josué, ¿verdad? Qué negativo era Josué. Dijo, no, ustedes no van a poder servir a Jehová, porque Jehová es Dios santo y Dios celoso. Yo me imagino que de aquí, de este verso, también se agarran las personas que son bien celosas. Es que Dios es celoso, yo también por eso soy celoso. Y el marido le dice, si no me celas, no me quieres. Versos errados que toma la persona para justificar su vida. Cuando Dios habla del celo, hermanos, está hablando que Él no puede aceptar que un ser que Dios creó esté adorando a un mono de palo o de piedra o de metal que el hombre hace para querer ofrecerle sacrificios. Este es el celo que Dios dice que tiene. Quiero que quede en su mente grabado. Algo que Dios aborrece más es la idolatría, ¿sí? Porque adoran a quienes no tienen que adorar. Y a quien debieran de adorar, se rehúsan a adorarlo. Le dan la espalda, ¿sí? Entonces, mis amados hermanos, Josué les dice, no van a poder servir porque Dios es santo y Dios es celoso. Y no sufrirá. La palabra sufrir también se traduce como soportar. Dice, no va a soportar vuestras rebeliones y vuestros pecados. Bien. Josué estaba hablando también como profeta. Es lo que iba a suceder más adelante con el pueblo. Y de ahí en adelante hablaba, no sé, el hermano en los tiempos, el viernes, en los tiempos de los jueces, hermanos, el pueblo terminaba un periodo del juez y el pueblo se desviaba. Y levantaba a Dios otra vez otro juez para ayudar al pueblo y se moría ese juez y otra vez el pueblo volvía a la idolatría, a lo mismo. Y Dios dejaba que las naciones los oprimieran, les quitaran, hermanos, su comida y los dejaran sin nada. Entonces todo esto, hermanos, Josué lo prevé y les dice antes, no van a poder servir a Dios, porque Dios es ¿qué? Santo. Dios es santo. Y la inclinación del hombre, hermanos, es en contra de Dios. Es rebelión contra Dios. Dios dice una cosa y usted hace otra, y yo hago otra. Debemos, por eso el salmista decía, Señor, inclina mi corazón a tu palabra, a tus testimonios. Así que, mis amados hermanos, vemos aquí algo importante. ¿Por qué alinearnos con Dios?
es una necesidad del ser humano para que cuando llegue, hermanos, el momento de partir de este mundo, pueda encontrar un lugar especial al lado del Señor. Pero déjeme decirle, en primer lugar, el hombre no regenerado no puede servir a Dios. ¿Cuántas personas quieren servir a Dios? Muchas personas, ¿sí? ¿Cuántas personas quieren ir al cielo? Todo mundo quiere ir al cielo. Amén. Todo mundo, hermanos, quiere irse para el cielo, pero no se preguntan qué es lo que dice Dios, cómo puede ir para allá. Se imaginan ellos cómo deberían de irse y empiezan a hacer cosas para decir, bueno, yo me voy a ir para allá. Pero cuando la palabra viene a nuestra vida y nos enseña el camino, nosotros nos rehusamos. Y decimos, no, es que yo ya tengo mi creencia, yo ya sé cómo irme. Y hace a un lado lo que Dios dijo y estableció para que tú y yo podamos ir, si queremos estar allá con Él. Amén. Él dijo y habló claramente, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie puede ir al Padre si no es por mí. Así que el hombre, hermanos, no regenerado no puede servir a Dios. ¿Sí? Cuando Moisés sacó al pueblo de Egipto, cuando fue a Faraón y le dijo, deja ir al pueblo porque dice Dios que quiere que tú dejes ir a su pueblo porque le va a servir en el desierto. La palabra servir también, hermanos, se puede traducir como vivir para Dios. Y en su primera carta, el apóstol Pedro, en el capítulo 2, verso 9, dice, ahora sois pueblo, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿sí? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. Amén, a su luz. Entonces, hermanos, para poder servir a Dios tenemos que ser un pueblo santo, ¿sí? O sea, un pueblo apartado, ¿sí? Vivir para Dios, ¿sí? Sirviendo a Dios. Les decía el viernes pasado, mis amados hermanos, y siempre que leo esa porción me da una sacudida. En Jeremías, Dios le dice a Jeremías, ve con los recabitas, tráelos al templo, sírveles vino y dales de beber vino. Y Jeremías va con los recabitas y los trae, eso es una familia. Y les da vino y les dice, tomen vino. Y ellos les dicen, no, porque nosotros recibimos un mandamiento de nuestro padre Recab de no tomar vino. Ni nosotros, ni nuestros hijos, ni nuestras mujeres. Y Dios le dice a través de Jeremías a su pueblo, ¿no aprenden? Estas personas están siguiendo el mandamiento de un hombre terrenal. Y yo les he hablado desde mucho antes, por mis siervos los profetas. Les he hablado desde temprano y sin cesar. Y ustedes no me quieren oír. Amén. No me quieren oír. A veces me pongo a pensar, Señor, cuando los hermanos están durmiendo, ¿será que cierran sus oídos o nomás sus ojos? Y bueno, digo, Señor, pues tú sabes. Bien, el hombre pecador, hermanos, no puede servir a Dios. Él se imagina, quiere hacerlo, pero lo hace a su manera. ¿Y por qué el hombre no puede servir a Dios? Porque Dios no recibe, hermanos, nada del hombre que no ha sido regenerado por Él. Dios no puede recibir nada que el hombre quiera hacer mientras Dios no lo regenere. Vaya conmigo a Isaías capítulo 1. No pierda esa porción de Josué. Póngale por ahí porque de repente regresamos. En el libro del profeta Isaías, mire bien, Dios habla a su pueblo y le habla de las condiciones en que se encuentra delante de él. El hombre regenerado, el hombre pecador, no puede servir a Dios en su estado en que se encuentra. ¿Por qué, hermanos? Porque la naturaleza de Dios hace imposible que el hombre no regenerado pueda rendirle un servicio agradable. Isaías capítulo 1, verso 4 le dice, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Amén. Mis amados hermanos, Dios le está hablando al pueblo en la condición en que se encuentra en su pecado. Y he estado meditando y déjeme decirle que muy pronto, más adelante, tal vez yo no le voy a poder leer estas porciones. Viene el tiempo en que más adelante yo no le voy a decir, hermano, corríjase, compórtese, arrepiéntase, vuelve a Dios, porque esos tiempos se van a acabar.
Y yo le digo, Señor, yo no sé qué voy a predicar después. ¿Qué caso va a tener hablarle lo que la gente quiere escuchar? ¿Sabe qué quiere escuchar la gente? Que todo está bien y que no hay ningún problema. Así como está viviendo, así viva. Porque ya no se va a poder hablar y decirle, hermano, Dios espera que tú te vuelvas, te arrepientas de tu condición. Ese tiempo, hermanos, no tarda. Y más adelante, ¿qué sucederá? No sabemos. Dios le dice al pueblo que en esa condición, hermanos, no pueden agradar a Dios. Tienen que, hermanos, volverse a Dios. El hombre, hermanos, en su pecado, no puede agradar a Dios porque su corazón está inclinado hacia el mal. Porque no puede servir a dos señores. No puede servir a su ego y no puede servir al Dios que vino a humillarse y a dar su vida por los suyos. Amén. A lo mejor que el hombre puede hacer, hermanos, para agradar a Dios, el hombre no regenerado, lo mejor que puede hacer, le faltaría, hermanos, razón y motivo, ¿sí? Porque cuando el hombre no regenerado hace algo, hermanos, es para ser visto, para que la gente lo vea, ¿sí? Para que vea todo lo que hace, ¿sí? Y Dios no comparte su gloria con nadie, ¿sí? Dios no comparte, hermanos, su gloria con ningún ser humano, ¿sí? Así que, hermanos, aún todo lo que hacemos, dice el mismo Isaías en los últimos capítulos, que nuestras buenas obras son como un trapo de inmundicia delante de Dios. Todo lo que el hombre quiera hacer bueno, mientras no rinda su corazón a Dios, mientras no le entregue su corazón a Dios, no puede dar, ofrecer nada bueno para Dios. Tiene que rendir su corazón primero. Amén. ¿Sí? ¿Por qué? Porque siempre existe eso en el hombre, ¿sí? No se sujeta a la palabra de Dios, pero quiere servir a Dios, ¿sí? ¿Y sabe cómo sirve a Dios así? A su manera, a cómo Él piensa que debe ser. Pero Dios nos habla en su palabra, hermanos. El hombre en esas condiciones no puede agradar a Dios, ¿sí? La Biblia dice que la ley de Jehová es perfecta. Amén. ¿Quién pues puede cumplirla? Si una mirada, mis amados hermanos, una mala mirada significa adulterar, ¿sí? Y si una palabra, mis amados hermanos, puede significar crimen, ¿quién podrá, hermanos, guardar la ley completa de Dios? Vaya conmigo a Mateo capítulo 5. Si una sola mirada puede ser tomada como adulterio, imagínense. Si una palabra dicha, hermanos, con ira, puede lastimar a alguien, puede matar a alguien, pero la Biblia dice que puede quedar expuesto al infierno. ¿Ya está en Mateo 5? Verso 21 y 22 dice: ¿oísteis que fue dicho a los antiguos? ¿Qué les fue dicho? No matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Se dice, hermanos, que cuando una persona allí en los judíos se atrevía a decirle necio al otro, el otro podía llevarlo al concilio y decirle: sabes que esta persona me agravió, ¿sí? Pero mire lo que dice el Señor, dice: y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Imagínese cuántas cosas no le dice en su mente cuando se enoja contra una persona. No necesita ni hablarlo. En su mente lo dice todo. Pero ya el Señor ya lo conoce, ya lo vio y ya lo escuchó, aunque no haya salido de sus labios. Amén. Así que mire bien, si una palabra, hermano, significa quedar expuesto al castigo, ¿quién podrá cumplir la ley? ¿Qué de aquellos que se jactan, mis amados hermanos y amigos, de decir que temen a Dios?
¿Qué de aquellos que se jactan delante de ti de decir, no, yo sí temo a Dios? Y tú ves sus acciones. Verso 27 y 28. Dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ¿qué sucedió? Ya adulteró con ella en su corazón. ¿Sabe que muchos no se detienen a leer esa palabra? Se van de corridito. Vámonos. Eso no está muy bien. Dios escudriña hasta lo más profundo de mi corazón. Amén. No hay nada que se esconda. Amén. Y dice que estamos en serio peligro. Por eso es importante alinearnos con Dios. Por eso es importante, hermanos, inclinar nuestro corazón, dejar el orgullo. Sí, Señor, cuánto te necesito. Amén. ¿Cuántos están aquí? Amén. Eso solamente, hermanos, para hacernos ver la realidad de nuestra condición como seres humanos, que a veces queremos aparentar que estamos bien. Pero si se sacara una radiografía espiritual de su corazón, saldrían muchas cosas ahí, escondidas. ¿Sí? Y Dios nos habla así, ¿para qué? Para que tomemos la decisión de decir, Señor, en realidad yo necesito que tú limpies mi vida, limpies mi corazón. Para eso está esto ahí, ¿sí? Para eso está, para hacernos saber en qué condición estamos como seres humanos y qué necesitamos. Necesitamos el trabajo del Señor en nuestro corazón. Que Dios trabaje, que Él sea el que opere en nuestro corazón, arranque ese corazón duro, ¿sí? Ese corazón necio, y ponga un corazón de carne, que lo pueda amar a Él, a su palabra. ¿Cuántos están aquí? ¿Por qué es tan duro, tan difícil? Porque la mente carnal, hermanos, y el hombre carnal, el hombre que nos ha sido regenerado, no puede agradar a Dios porque su mente está inclinada a la voluntad propia, al egoísmo, a la sensualidad, al odio, a la ira, a la venganza, al orgullo y a todos otros pecados que están arraigados en el corazón del hombre. Vaya conmigo al Evangelio de Marcos, capítulo 7. Muchos quieren acercarse a Dios, pero no permiten ser tratados por Dios. Muchos quieren ir al cielo al morir, pero no permiten que Dios trate con sus vidas. En el Evangelio de Marcos vemos aquellos pecados que están dentro del corazón. Voy a leerle del verso 21 al 23 y mire lo que dice. Dice, porque de dentro del corazón de los hombres, no está hablando del corazón ese que usted tiene y yo tenemos, no, está hablando del ser interior, amén, de la persona real que es usted y yo. ¿Sí? De la persona etérea que no se ve, de la persona que se va a salir cuando este cuerpo se muera, de esa persona está hablando la palabra. De ahí dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. ¿Cuántos de ustedes saben que las acciones primero tuvieron un pensamiento? No crea que las cosas se hacen nada más por hacerse, no. Primero vino el pensamiento y después viene la acción, la ejecución. Dice, de ahí salen los malos pensamientos, ¿sí? Salen los adulterios, salen las fornicaciones, salen los homicidios, salen los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez.
todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Mis amados hermanos, todo esto está dentro del corazón del hombre hasta que Dios no lo regenere, hasta que Dios no lo cambie, hasta que Dios no lo transforme. Amén. Y cuando ya Dios lo ha transformado, necesitamos seguir cada día: Señor, sigue limpiando mi corazón porque vienen las cosas. Amén. Hebreos dice: tengan cuidado, no sea que una raíz de amargura vuelva a surgir. Amén. Usted cuando arranca una mala hierba, de repente si se quedó por ahí un hilito, vuelve a salir. Amén. Y dice el Señor que tengamos cuidado para que esas raíces no vayan a crecer y vayan otra vez a contaminarnos. Amén. Echando a perder nuestra vida. Vaya conmigo a Romanos 8. Y vemos, hermanos, por qué necesitamos alinearnos con Dios. Porque mientras el hombre no esté regenerado, no puede agradar a Dios. Y hoy, mis amados hermanos, el evangelio de estos tiempos está llevando al ser humano, ¿sabe qué? A conformarse como vive y a no arrepentirse de su maldad. ¿Sí? El evangelio que hoy se está predicando está llevando al ser humano a no arrepentirse. Y cuando no hay arrepentimiento, ¿sabe que no hay perdón? Porque ¿de qué le va a perdonar si no hay arrepentimiento? ¿Sí? Y hoy, mis amados hermanos, ese evangelio está llevando a muchos a la perdición. Por eso el Señor dejó claramente: si no naces de nuevo, Nicodemo, tú no puedes entrar al reino del Señor. O sea, si no eres regenerado por Dios, si no eres tratado por Dios, tú no puedes entrar, aunque tú quieras. Necesitas ser tratado por Dios. Mire lo que dice Romanos 8. Vaya conmigo al verso 7. Y vea que en esa condición el ser humano, hermanos, no puede servir a Dios. Dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden hacerlo. Óigame bien, es bien claro a la palabra del Señor. El hombre no regenerado no puede servir a Dios porque su carne no se sujeta a la ley de Dios. Amén. Él puede tener su religión, pero si no ha sido regenerado, él no puede servir a Dios. Su carne no puede ser sujetada a Dios, no está dispuesto a sujetarla a Dios. No es posible. Así que aquí el apóstol Pablo, hermanos, hace una declaración enfática: que en su condición de no regenerado, el hombre no puede agradar ni servir a Dios. Por eso el Señor le dijo a Nicodemo: Nicodemo, necesitas nacer de nuevo. Y estaba hablando, hermanos, de la regeneración que el Espíritu Santo hace en el hombre cuando viene a Cristo. Amén. Cuando el hombre, hermanos, reconoce su condición de pecador, acepta y reconoce, hermanos, que es pecador y viene a Cristo y acepta y reconoce que Él pagó el precio del pecado en la cruz. Amén. Porque, mis amados hermanos, a lo mejor la gente dice: sí, yo sé que el Señor allá murió y yo sé que lo mataron injustamente y yo sé que sufrió muchas cosas, pero mientras tú no le abras tu corazón, Dios no puede operar la regeneración en tu vida. Y tendrás una religión como el budista, como todos los otros que tienen una religión, pero están ahí nada más. Solamente Cristo puede dar vida nueva. Aleluya. Él la ofreció. Él les dijo, mis amados hermanos, que Él era el que podía ofrecerles, hermanos, una vida nueva. Y el apóstol Pablo lo dice en 2 de Corintios capítulo 5, verso 17. Dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Habla del perdón de todo lo que hayas hecho mal delante de Dios. Dios está dispuesto a perdonarte. Dice: las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Cristo pagó el precio, mis amados hermanos, y es ahí donde el hombre, hermanos, ¿sí?, necesita aceptar el sacrificio de Cristo para poder alinearse con Dios. Porque es el tiempo, hermanos, en que se viene, en que el hombre, el ser humano, tiene que tomar decisión. Voy al siguiente punto. Debe escuchar, hermanos, para poder alinearse con Dios, debe escuchar el llamado de Dios.
En el libro de Hebreos, capítulo 1, dice la Escritura: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en el pasado a nuestros padres por los profetas, ahora en estos tiempos Dios nos ha hablado por el Hijo. Amén. ¿Y qué se habla del Hijo? Es el Evangelio de Cristo, el Evangelio para salvación, el Evangelio para redención, para perdón y salvación. Así que, hermanos, debe el hombre escuchar la voz de Dios, el llamado de Dios. ¿Cuántas veces Dios no estará hablando a tu vida? Él le decía a su pueblo, al pueblo de Israel: volveos a mí, volveos de vuestro mal camino. Hay que volvernos a Dios de nuestras propias ideas, de nuestros propios pensamientos. Él le decía al pueblo: arrepiéntete, apártate de tu pecado. Vaya conmigo a Isaías 1:18. Era el llamado de Dios. Imagínese, Dios cada vez llamando al arrepentimiento, y a hoy los predicadores no llaman al arrepentimiento a las personas. Y Dios en su palabra constantemente está llamando al arrepentimiento. En Isaías capítulo 1, verso 18 dice así: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Para alinearnos con Dios necesitamos escuchar el llamado de Dios. Vaya conmigo ahí mismo, Isaías 55, versos 6 y 7. Y veamos su llamado. ¿Ya está ahí? Isaías 55, versos 6 y 7 dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, y llamadle en tanto que está cercano. Y mire, ve el verso 7, la gente ya no se lo predica a la gente. Pero Dios sigue llamando, dice: deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Hoy no le están diciendo a la gente: arrepiéntete, le están diciendo: ven a Cristo y vas a tener una casa nueva, un carro nuevo, vas a tener dinero en abundancia. No le están llamando al arrepentimiento, pero déjeme decirle que el llamado de Dios es diferente. Y es por eso que es importante que usted atienda al llamado de Dios. Porque Dios está llamando, hermanos, para que su pueblo se vuelva a Él de corazón. ¿Sí? Porque no debemos pensar, mis amados hermanos, que estamos bien. La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 3 que la Odisea era una iglesia confiada y tibia, que por su orgullo se confió, por su abundancia material se confió y no dependía de Dios, y en su servicio era tibio con Dios. Y Dios le llama al arrepentimiento, a buscarle a Él. Y al pecador que no tiene salvación, Dios le llama porque es la oportunidad de que no muera sin arrepentirse. Amén. Hay la oportunidad de que se vuelva a Dios. Y le dice: deje el impío su camino. El hombre no se puede salvar a sí mismo. El hombre, mis amados hermanos, no se puede regenerar por sí solo. Necesita la gracia, la mano de Dios obrando en él. El Señor Jesucristo dijo: si el Hijo os libertare, entonces serán verdaderamente libres. Hay gente que quiere mantenerse en la esclavitud, pero el que quiera ser libre, dice que el Señor lo puede hacer libre. Amén. Dios habla a su pueblo, hermanos, pero también llama al que no se ha puesto a cuentas con Dios. A su pueblo, mis amados hermanos, en Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14, dice: si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, se humillare, buscare mi rostro, ¿sí?
se apartare de su maldad, entonces yo escucharé desde los cielos. Y dice claramente, y perdonaré su pecado. Y dice, y sanaré su tierra. Amén. Dios llama a su pueblo, hermanos, a volverse a Dios. Porque el hombre, paso a paso, si no cuida su camino, se va desviando. ¿Y por qué, mis amados hermanos, es importante escuchar el llamado de Dios? Porque la guillotina del juicio de Dios pasa cortando todo lo malo. Porque el ángel de la muerte, hermanos, está para destruir todo lo que no esté cubierto con la sangre del Cordero. Y dice el Evangelio de Juan, que el que tiene a Cristo tiene la vida, pero el que rechazó a Cristo rechazó la vida. Y está el juicio de Dios sobre él. En Juan capítulo 3, verso 18 en adelante, habla, mis amados hermanos, el que tiene a Cristo tiene la vida, el que rechazó a Cristo rechazó la vida. Ahora, mis amados hermanos, debemos escuchar la voz de Dios, el llamado de Dios, porque el juicio va a recaer sobre todo aquel que rechace a Cristo. Voy rumbo al final. ¿Por qué es importante, hermanos? ¿Por qué debemos alinearnos con Dios? Porque el hombre, para servir a Dios, necesita ser regenerado. En su condición el hombre no puede agradar a Dios. Porque el hombre necesita ser regenerado por Cristo, así como le dijo a Nicodemo. Y esto, mis amados hermanos, el hombre necesita una naturaleza nueva, ¿sí? Que solo es impartida a Dios, por Dios hacia el hombre. Amén. No viene del hombre. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versos 12 y 13, dice, ¿sí?, que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esa naturaleza nueva que solo Dios puede poner en el hombre para que pueda vivir gratamente para Él. Amén. Yo creo que muchas personas quieren vivir para Dios, pero en sus propias fuerzas, y se cansan y se frustran y vuelven para atrás. Pero el hombre tiene que reconocer que solamente en Cristo, la naturaleza que Dios da es la que puede vencer al pecado. Porque Cristo venció el pecado. El hombre, hermanos, para alinearse con Dios necesita reconciliación. Y Cristo nos reconcilió con el Padre. Porque un enemigo, hermanos, no puede servir a su rey. Amén. Siendo enemigos. Imagínese que un rey le dijera a uno de sus enemigos, vas a estar en mi equipo de trabajo. ¿Qué cosas no haría ese enemigo? Aprovecharía todas las oportunidades para destruir. Amén. Entonces tenemos que ser reconciliados con Dios. Y necesitamos, hermanos, aceptación. Hasta que no haya sido aceptado por Dios, tu servicio no puede agradar a Dios. ¿Sí? Y la Biblia dice que en Cristo fuimos aceptados para Dios. Amén. Él pagó el precio. ¿Sí? Si estamos en Cristo, entonces podemos acercarnos al Padre. Mis amados hermanos, el que tiene a Cristo, dice la Biblia, tiene la vida. Amén. ¿Sí? Estos tiempos, hermanos, ameritan que vayamos viendo cómo se van alineando todas las cosas a su lugar. ¿Sí? Yo quiero que tú estés viendo cómo todas las cosas se están alineando a su lugar. ¿Sí? La economía se está alineando en su lugar. Y déjame decirte una cosa. Hebreos habla, hermanos, de un pacto viejo que fue desechado y entró el nuevo pacto en la sangre de Cristo, en la muerte de Cristo. Y déjame decirte que el mundo habla de un nuevo orden mundial. Pero para que ese nuevo orden mundial entre en vigor, el viejo tiene que desaparecer. Y ellos hablan de economía, ellos hablan de religión, ellos hablan de todo lo que el mundo hace. Pero están diciendo una cosa. Este viejo orden tiene que morir para que pueda surgir el nuevo hombre. Y todo se va alineando. En lo económico, hermanos, se va llegando a que va a surgir
una sola moneda. Solamente quiero darte ese ejemplo, que tú veas con tus ojos y entiendas cómo las cosas se van alineando. Y que tú y yo tenemos la oportunidad de alinearnos con Dios y buscar de Él su ayuda y su misericordia. Póngase de pie. Dijo una ocasión un predicador: ninguna persona no regenerada, depravada, sentirá agrado de la santidad y la pureza. La aborrecerá. ¿Sí? Y dijo: ningún demonio puede alabar a Dios como lo alaban los ángeles. ¿Sí? La existencia, hermanos, del pecado en nosotros mismos nos lleva a consecuencias verdaderamente ciertas. Pero si el hombre atiende a la voz de Dios, al llamado de Dios, se arrepiente y se aparta de su pecado, encontrará perdón. Dios lo perdonará, Dios lo salvará, Dios lo restaurará, conforme a su misericordia. Porque Él dice que el que clama misericordia, perdón, alcanzará perdón. Cierre sus ojos y vamos a orar. Y yo le invito a que usted pueda meditar en su corazón. Es tiempo de alinear nuestra vida, alinear nuestro corazón. Dios te está llamando por todas partes, por todos los medios. Decía un himno: el Señor nos habla por los aires, por los vientos, que Él ya viene pronto y necesitamos alinearnos con Dios si queremos partir con Él. Si tú no tienes a Cristo, tienes la oportunidad de que Dios te presta la vida para que tú le puedas conocer y servir. Si tú eres de Cristo y necesitas ponerte a cuentas, Dios te da la oportunidad de que arregles tu vida, de que no te vayas a la cama enojado, molesto y la muerte te sorprenda en esa condición, sino que tengas la oportunidad de doblar tu rodilla, arrepentirte, pedir perdón a aquel que puede perdonar, aquel que te puede salvar, aquel que te puede limpiar. Padre, gracias por tu palabra. Señor amado, porque es importante, Señor, alinearnos contigo. Porque tuya, Señor, es la justicia, tuya es la verdad, tuya es la santidad, el amor, la misericordia, Señor. Y antes del juicio, Señor, está el llamado al arrepentimiento. Y así, Señor, lo estás haciendo día con día. Señor amado, a todo aquel que pueda escuchar, a través de tus siervos, los que predican, a través de tus hijos, Señor, donde están, en sus trabajos, en sus escuelas, a través de ellos estás hablando a la gente para que se puedan arrepentir. Señor, tu palabra dice que tú eres un Dios justo y que darás la oportunidad de que tu evangelio se predique en todo el mundo, para que ellos puedan escuchar y tener la oportunidad de salvarse. Gracias, Señor, por la salvación que tú nos has dado ya. Ayúdanos, Señor, dice Filipenses, a ocuparnos en ella con temor y temblor. Señor amado, a no descuidarnos, a no ser pasivos. Señor, gracias por lo que tú has hablado a tu iglesia. Señor, yo sé que la hermana Elizabeth no vino por sí sola. Tú estás hablando a la iglesia, Señor. ¿Cómo están viviendo tus hijos en otros lugares? Y están viviendo para ti, sirviéndote, Señor, con su corazón. Y yo sé que tú estás hablando a tu pueblo, diciéndole que se vuelva a ti, que tú eres suficiente para ellos. Aleluya. Y también para anunciarles que la iglesia va a ser sacudida. Padre glorioso, prospera tu palabra, Señor,
y que en nuestro corazón esté el anhelo siempre de agradarte a ti, de hacernos al lado de la verdad y de la justicia. Padre, si alguno clama a ti para ser regenerado, Señor, atiende su oración, escucha su ruego, su súplica, Señor amado, pidiendo salvación, perdón, Señor, porque tú escuchas a aquel que clama, Señor, para no morir. Señor, gracias, Señor, en esta tarde por tu palabra. Señor amado, te ruego, Dios mío, que tú la hagas prosperar y que podamos, Señor, cada día esforzarnos en meditar en ella y ponerla por obra. Padre, fortalece a tu iglesia, Señor, en la lucha, Señor amado, que está librando cada día con esa opresión terrible sobre sus vidas. Señor amado, que les, Señor amado, dificulta la oración, que les dificulta la lectura, que les dificulta el testificar. Señor, que encuentren en ti la gracia, la fortaleza, Padre glorioso, el vigor para poder, Señor amado, vivir para ti. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, te doy en esta tarde, porque tú eres bueno. Aleluya, amén.